Bueno, pues hoy vamos a tener un tema que se llama Un papá que platica. Un papá que platica. ¿A cuántos papás les gusta platicar con sus hijos? ¿Y a cuántos hijos les gusta platicar con sus papás? Bueno, Padre, yo sé que tú eres un papá que platica. Permítenos hoy poder recibir tu palabra y poder también estar todos juntos en unidad en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que un niño, en la medida en que va creciendo, una niña, va teniendo con su papá diferentes charlas, desde aquellas cosas que le gustan a un niño pequeño. Y a lo mejor habla de sus juguetes favoritos, sus héroes favoritos. Y cuando entra a la escuela, ese niño también va cambiando sus temas de conversación y ahora platica de lo que ocurre en la escuela, de sus amiguitos. Y va creciendo y a lo mejor un día le dice a su papá, fíjate que me gusta una niña, o la niña dice, fíjate que me gusta un niño. Y poco a poco van cambiando los temas hasta que un día dice, bueno, es que no sé qué estudiar, y empieza a perfilarse para la vida profesional, hasta un día que toma otro tipo de diálogos. Me ofrecen este trabajo, pero no sé si aceptar este otro y quiero que tú me aconsejes, hasta que dice, ahora me quiero casar. Van cambiando los temas en los que uno como hijo va platicando con el papá, y a lo mejor en algún momento uno puede ver al papá y admirarlo, a lo mejor en otro momento le puede parecer anticuado y ya no quiere escuchar tanto su voz o no está tanto de acuerdo. Y llega un momento en el que decimos, bueno, necesito el consejo de mi papá. Hay diferentes etapas de la vida. Bueno, con Dios sucede exactamente lo mismo, porque muchas veces cuando Dios nos dice algo, nosotros lo recibimos con alegría y decimos, Dios me dio una palabra, Dios me habló, Dios me dijo. Pero también hay momentos en los que Dios nos dice algo y nosotros nos hacemos así como que andamos distraídos y no le hacemos caso. Y a lo mejor hay momentos en los que decididamente le decimos, Señor, yo no estoy de acuerdo y no queremos hacer lo que Él nos dice, porque a lo mejor Dios nos está empujando a actuar de una manera en la que siento que me duele mi carne y siento que me está pidiendo Dios que sirva en algo que no estoy dispuesto, o que dé y yo no quiero dar, o que me humille y yo no me quiero humillar. Y Dios va tratando con nosotros. Por eso tenemos en Dios un papá que platica. Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Fíjense qué hermoso lo plantea el escritor de Hebreos cuando dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras, hay que hacer énfasis en esa expresión, muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Yo creo que muchas veces tú como cristiano, cuando estás orando o alguien te dice, vamos a orar, regularmente pensamos, orar, le voy a pedir algo a Dios. Pero pocas veces pensamos, orar, voy a platicar con Dios. A veces simplemente asociamos la oración con pedir algo, pedimos en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Y a lo mejor el Señor se queda esperando, espérate hijo, yo quería platicar contigo. Hija, ya me dijiste lo que piensas, ahora déjame decirte lo que yo tengo para ti, lo que yo pienso para ti, mis planes, mis proyectos, lo que yo quiero hacer contigo. Y muchas veces nosotros interrumpimos ese diálogo y nos quedamos a la mitad, solamente de aquí para allá, pero no queremos la parte en donde Dios nos habla y donde Él nos dice todas las cosas. Y tenemos que pensar que la oración es un diálogo. ¿La oración qué es? Un diálogo.
En Deuteronomio capítulo 32, versículos 6 y 7, Deuteronomio 32, 6 y 7. Fíjate qué expresión tan interesante utiliza aquí. Dice, tú, pueblo, ¿cómo dice Dios? Pueblo loco e ignorante. ¿Alguna vez pensaste que Dios así nos hablara? Así, a veces decimos, oye, ¿cómo Dios nos va a decir eso? Bueno, para que veas que a veces Dios también tiene, no sé si el sentido del humor o de plano nos dice las cosas porque sabe cómo andamos, ¿verdad? Pueblo loco e ignorante, ¿así le pagas al Señor? Él es ¿quién? Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. Acuérdate de los tiempos pasados, trae a la memoria los años ya idos. Pero ahora viene lo que a continuación expresa. Pregúntale a tu Padre, ¿y qué? Y te lo dirá. Y tus ancianos, y te contarán. Pero fíjate lo que el Señor nos está poniendo aquí como un planteamiento, un reto, un desafío. Perdón, ahí alguien se cayó, pero gracias por apoyar a la hermana. El Señor nos está diciendo, pregúntale y te responderá. Pregúntale y te responderá. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has atrevido a preguntarle algo a Dios? ¿Alguna vez le has preguntado algo? No que le pidas algo. Yo sé que todos le hemos pedido algo, pero ¿alguna vez le has preguntado algo? ¿A cuántos Dios les ha contestado? A ver, rápidamente alguien que diga en 30 segundos, ¿qué le preguntaste y qué te respondió? ¿Habrá alguien? A ver, allá atrás, mi querido Marco. Levanta la mano, quien dijo que le iba a decir, allá, ¿sí? Para que Marco te vea. Gracias. Fíjate cómo, y me gusta que a veces participemos todos porque, para que vean que esto Dios lo hace de manera general. Buenos días. Yo hace como 2 años tuve un accidente en el cual ya no quería vivir, ¿verdad? Porque mis padres me dejaron, bueno, no solos, ellos estaban trabajando en su negocio en Guanajuato, yo me quedé solo aquí en la casa en México. Y me entró ese sentimiento de ya no querer vivir y duré como año y medio con él, lidiando con él y pidiéndole a Dios, pero ya no quería vivir por lo de la pandemia, tanta gente que murió. Entonces una ocasión que salí yo para allá con mis padres a Guanajuato, pues ya no quería vivir, incluso un día antes en la noche le pedí a Dios, ¿verdad?, que ya me recogiera y quemé las Santas Escrituras, la palabra de Dios, porque ya no quería vivir, ya había pasado por mucho sufrimiento. Y un día después, en el mismo lugar donde yo le pedí, ahí pasó un accidente, ¿verdad? Me estaba tomando unas cervezas y compré un alcohol y me lo rocié encima en el rostro, en el cuerpo, y me prendí con un encendedor. Y duré como 6 días en el Hospital General de Celaya, entubado, con sonda, con catéter en el corazón. Y pasó algo raro, porque anteriormente, antes de que yo no quería, de que yo no quisiera vivir, le pedía mucho a Dios que yo ya no quería vivir en el mundo de la drogadicción y todo eso, porque estaba destruyendo mis nervios y mi relación con Jesucristo. Y curiosamente, no recuerdo muy bien, ¿verdad?, para no mentir, pero es el día en el que Jesucristo murió y lo recuerdan como en la conmemoración, algo así me dijeron. Pues yo pasó el accidente y todo eso, y ya cuando estaba un poco más estable, que desperté del coma, que duré como 5 días en coma, dormido, sin saber nada de mí, pero yo casi apuesto que estaba muerto porque ya me estaban lavando en un lavadero y todo, y reaccioné. Y justo ese día en el que se recuerda a Jesucristo en la conmemoración donde Él murió y resucitó, ese mismo día pues yo se puede decir que desperté y abrí los ojos, ¿verdad? Y hay veces que uno le pide en oración a Dios que lo saque del mundo pues de una vida que no es grata para un ser humano, ¿verdad? Vivir drogado, despertar drogado, no comer, el durar 15 días sin alimentos y alejado de Dios y todo eso. Y pues
la forma en que se manifiesta Dios a veces para los que están en el mundo, para los que están alejados de Dios en el mundo de Satanás es muy difícil, ¿verdad? Hasta ahorita que he estado aquí en el templo y que he estado viniendo a mi curso bíblico y que me he estado portando bien, pues empiezo a ver todas las bendiciones de Dios, la fruta, las manzanas, los jugos, los alimentos los disfruto de la compañía de mis hermanos, como la alabanza hace un rato se cantó aquí toda una hora, ¿verdad? Como los hermanos pues brincaban, ensalzaban y glorificaban el nombre de Jesucristo y todo eso. Y ahora lo voy entendiendo, pero al principio para mí fue muy doloroso y le doy gracias y gloria a Dios, ¿verdad? A Jesucristo que me está dando esta oportunidad. Y apenas lo estoy entendiendo y se siente bonito en el corazón el amor de Dios y de las demás personas. Se siente muy bien estar aquí rodeado de personas que adoran a Jesucristo y el amor entre ellos, como iglesia, como usted lo decía. A ver, ahí me escuchan. Ya se gracias. Todo aquí el equipo de audio. Pregúntame y yo te responderé. Dios nos invita a que nos atrevamos a preguntarle y que Dios nos quiere responder. Dios quiere que entremos en un diálogo. Dios no está lejos, Dios está a tu lado, Dios está en tu corazón, Dios está contigo. Por esa razón es que no podemos pensar solamente en la oración como algo que oro, mi voz se va al cielo y Dios la escucha y Dios está lejos, porque Dios quiere que tú y yo tengamos un diálogo con Él. Y hay muchas cosas que nos inquietan en la vida, muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que no alcanzamos nosotros a discernir. Hay cosas que ocurren y que a lo mejor nos dejan la cabeza llena de preguntas, de dudas, de inquietudes. A lo mejor son cosas que nos quitan la paz. Pero te tengo una buena noticia. Tú tienes un papá que platica. Así que aprovecha a tu papá que platica y siéntate a platicar con él. Atrévete a preguntarle. Él dice, pregúntale a tu padre. Y él está dispuesto a escucharte y sobre todo a responderte. En Job capítulo 38, versículo de 1 al 7, qué hermoso lo dice aquí, porque Dios quiere tener una conversación contigo. ¿A cuántos de ustedes les gusta platicar? ¿Y te gusta sentarte así con un cafecito y platicar? Bueno, Job 38, del 1 al 3 dice, el Señor le respondió a Job desde el torbellino. Pero fíjate, Job estuvo hablando y de repente Dios le respondió. Y Dios te quiere responder a ti. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Y luego fíjate lo que le dice a Job y nos lo dice a nosotros. Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ahora tenemos el diálogo en sentido contrario. Dios nos dice, pregúntame, yo te voy a responder. Pero también Dios nos invita a esta conversación, donde Él te dice, ahora yo te voy a preguntar y quiero que tú me respondas. Porque en un diálogo entre dos personas, un diálogo de papá con un hijo, el hijo con el papá, evidentemente que hay la posibilidad de que el hijo pregunte y el papá responda, pero también hay la oportunidad donde el papá pregunta y el hijo responde. Y como Dios es nuestro Padre, Él nos dice, ahora dame oportunidad de yo preguntarte a ti para que tú me respondas. Y dale esa oportunidad a Dios. Porque yo creo que muchas veces Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Dios quiere saber qué piensas tú. Dios quiere saber por qué haces lo que haces o por qué no lo haces. Y Dios no está cerrado a escucharte. Por eso Él nos invita a que entremos en esa dinámica y cuando pensemos en orar, no solamente es qué le pediré, sino también el hecho de que Dios te dice, déjame preguntarte y quiero que tú me respondas.
Y entonces entramos en un diálogo en donde Dios habla, nosotros respondemos, nosotros hablamos, Dios responde. Y se vuelve una comunicación, un diálogo muy rico, muy sabroso. Y de esa manera la oración no es aburrida. Si tú vienes de la religión y cada vez que tú te confesabas y reconocías que te habías portado mal y te decían, bueno, pues ahora de castigo te vamos a poner a rezar y te decían cuántos rezos tenías que hacer, a lo mejor te quedó en tu corazón, orar es un castigo. Y si alguien te dice, vamos a orar, pues ¿qué hicimos? Porque piensas que es algo malo. Pero Dios te dice, yo quiero que tú y yo platiquemos. Y Dios es tu papá y Él quiere mantener ese diálogo contigo. Él te da la confianza y quiere que tú tengas la confianza de acercarte a Él de tal manera que puedas interactuar. En Job capítulo 42, versículos 4 y 5, Job 42, yo creo que Job es uno de los libros que más nos ilustra esto de cómo nosotros le hablamos y Dios nos responde. Y fíjate cómo lo dice en Job 42, versículos 4 y 5. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Y luego, ¿qué declara Job? Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Yo sé que a lo mejor muchos de los que están aquí dicen, sí, yo he oído hablar de Dios, pero a lo mejor nunca he tenido la confianza de sentarme a platicar con Él, como mi papá, donde yo le haga preguntas y Dios me responda, y donde Dios me haga preguntas a mí y yo le responda a Él. Porque a lo mejor nuestra relación con Él es muy técnica. Le pido y espero que haga algo y me voy, pero no espero a tener ese diálogo con Él. Teniendo la Biblia en mano, estando tal vez hincado, sentado, caminando, como tú quieras, pero que te puedas concentrar en una conversación con tu Padre Celestial. Que tu conversación con Él sea como la conversación de un hijo que platica con su papá, una hija que platica con su papá. Una hija tiene como modelo de hombre a su papá, y a veces tú y yo tenemos que aprender a tener ese modelo en nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Tú le puedes preguntar acerca de cualquier tema, le puedes consultar. Todos los días tú y yo tenemos que tomar decisiones y a veces estamos indecisos, Señor, pero ¿qué hago? ¿Qué me conviene hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, en primer libro de Samuel capítulo 30, versículo 8, nos enseña que David, que por cierto, David es el autor de la mayor parte de los salmos, y David es un modelo de un hombre de oración que sabe tener esa comunión con Dios. Fíjate lo que dice aquí en primer libro de Samuel capítulo 30, versículo 8. Y David, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Consultó al Señor, le preguntó, ¿debo perseguir a esta banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Me sorprende que David, siendo un guerrero, él había derrotado a Goliat, él había armado un ejército extraordinario, pero David no toma decisiones en función de su experiencia, de su valentía o de su capacidad o de sentirse muy cercano a Dios, porque él bien podría haber dicho, bueno, si Dios está conmigo, yo voy a la guerra. Pero antes de tomar una decisión, tuvo la humildad, se dio el tiempo de hacer a un lado todo y de preguntarle a Dios. Ahora, eso para ti, para mí es una lección, porque todos los días cuando debemos de tomar decisiones, puede ser que tú digas, tomo las decisiones en función de mi experiencia, tomo decisiones en función de lo que pienso, tomo decisiones en función de lo que los demás me dicen, tomo decisiones en función de consejos de otros, de las noticias, de lo que dice el mundo o de lo que me dice Dios. Por eso es que tenemos que aprender a tomar a nuestro Dios como un papá que platica. Y que cuando tú tengas que tomar una decisión respecto a tu negocio, a tu trabajo, a tu economía, a tu casa, antes de tomar la decisión, vayas con Él y digas, Señor,
¿qué me recomiendas hacer? ¿Crees que Dios te pueda responder? Claro que sí, cuando tú tienes dudas. Y no me refiero a dudar de Dios, pero a veces en lo humano tenemos dudas. ¿Qué hago? Si tomo la decisión de irme por aquí o tomo la decisión de irme por allá. A lo mejor te están ofreciendo un negocio y algo en tu corazón está inquieto y tienes dudas. ¿Acepto este negocio o no lo acepto? A lo mejor eres un joven que está estudiando una carrera. Tengo mis dudas. ¿Estudio ingeniería o estudio finanzas? Me gustan las matemáticas, pero no sé para dónde aplicarlo. A la ingeniería o a las finanzas. Y tienes tus dudas. Hay gente que le dice, haz lo que quieras, pero tienes un papá que platica. Y tú puedes ir con Dios y decirle, Señor, ¿tú qué me recomiendas hacer? ¿Cuál es tu consejo? En segundo libro de Samuel capítulo 21, los primeros 2 versículos dice, en esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. En otras palabras, hubo una crisis económica. Y a veces todos pasamos por una crisis económica. Y nos preguntamos, ¿y por qué vino la crisis? Pero a lo mejor nos preguntamos a nosotros, le preguntamos a la gente, pero no le preguntamos a Dios. Y fíjate lo que ocurrió. David, ¿qué hizo David? Consultó al Señor por esto. Y el Señor le dijo, de esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl había procurado matarlos. Es decir, Dios le dijo a Saúl cuál fue la causa de la crisis, le da una explicación de por qué viene la crisis. Y entonces eso ya le dio pauta a David a tomar decisiones. A veces tú y yo no sabemos qué está ocurriendo, cuál es la causa, qué provoca algo, una crisis en nuestra vida, un problema. A veces la gente dice, ay hermano, es que me está yendo muy mal, no sé qué se trae Dios contra mí, no sé si me echaron la sal, no sé si alguien me está haciendo brujería, no sé, y la gente está pensando, mira, no pienses tonterías, mejor, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pregúntale a tu papá, porque tú tienes un papá que ¿qué? Que platica. Dios no está mudo, Dios habla. Y tú me dirás, ¿y por qué Dios no me habla a mí? Porque a lo mejor no le hemos dado el tiempo, el espacio para que Dios nos hable. Si no lo tomamos en cuenta, si lo ignoramos, si no nos tomamos el tiempo necesario para decir, a ver Señor, vamos a platicar tú y yo. Y a lo mejor tú dices, ay, pero si los demás me van a decir que estoy loco, ¿qué te importa lo que digan los demás? ¿Tú estás platicando con quién? Con tu papá. Y tu Padre Celestial tiene respuesta a todas las preguntas. Él te va a despejar todas las dudas. Él te va a ayudar en todo lo que tú necesitas. Ahora, muchas veces necesitamos sabiduría y no sabemos cómo hacer las cosas y necesitamos que Dios se manifieste y decimos, Señor, es que tengo miedo porque soy torpe, tengo miedo porque no tengo experiencia, tengo miedo de que me salga mal, tengo miedo. Es válido que tú te sientas así, pero para eso tienes a tu papá y tu papá está dispuesto a darte lo que necesitas. Incluso si le dices, Señor, necesito sabiduría. ¿Cuántos creen que Dios les puede dar sabiduría? Ay, hermano, pero es que mi trabajo es tan técnico que no creo que Dios sepa de eso. ¿Crees que Dios no sepa? ¿Crees que a Dios no se le puedan ocurrir mejores ideas que a ti? ¿Crees que Dios no conozca de medicina o de electricidad o de mecánica o de arquitectura o de lo que sea? Mira, si el universo entero fue creado con una magistral exactitud y todo funciona a la perfección, es porque Dios todo lo tiene perfectamente contemplado. Así que todos los problemas que tú puedas tener, el Señor sabe cómo resolverlos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 1, segundo libro de Crónicas, ahora vamos
a Crónicas capítulo 1, versículos 7 al 12. Ahora vamos a ver el caso de Salomón. Salomón era un joven cuando le toca heredar el reino de Israel, el reino de su padre, y piensa cómo pensó Salomón en ese momento. Y él dijo, la verdad es que no estoy preparado, ahora tengo que ser gobernante. Yo creo que Salomón, en su posición de hijo joven, ha de haber admirado a su papá. Yo creo que Salomón decía, mi padre David es un gran guerrero. Claro, en ese momento ya era un viejito. Y a lo mejor él decía, mi papá de joven fue un gran guerrero, logró grandes victorias, hizo de Israel una nación grande, poderosa. Los enemigos le tienen miedo y lo respetan. Y de repente le cae a él el paquete y dice, ¿y yo cómo le voy a hacer? Yo no tengo ese conocimiento, no tengo esa sabiduría, no tengo la más remota idea de cómo voy a gobernar este pueblo. Era válido pensar así. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si nos cae un paquete de ese tamaño, decimos, Señor, ¿y cómo le hago ahora? Y entonces entramos en la escritura, donde esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjate cómo ahora Dios toma la iniciativa y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey, Señor y Dios. Confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, ¿qué le dijo? Dame sabiduría y conocimiento para presentarme de este pueblo grande, a decir verdad. Y es aquí donde él reconoce su incapacidad. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y luego viene el diálogo, la respuesta de Dios. Y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una vida larga, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Recibirás sabiduría y conocimiento. ¿Qué le prometió Dios? Sabiduría y conocimiento. Y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de Salomón? Que Salomón fue sincero, fue honesto, le platicó a Dios lo que él sentía, cómo se sentía. Le abrió su corazón. Señor, me siento así. Ahora, muchas veces, ¿qué tenemos que aprender a hacer tú y yo? Abrirle nuestro corazón a Dios. Con Dios no puedes llegar diciendo, Señor, mira qué hijo tan inteligente soy. Porque a lo mejor Dios se ríe de ti. A lo mejor Dios dirá, qué inteligente ni qué nada. Pero cuando tú y yo llegamos a Dios con una actitud humilde, Señor, reconozco que no sé, reconozco que no tengo ni la más remota idea, reconozco que soy muy torpe. Es entonces cuando Dios te dice, está bien, entonces te voy a dar lo que necesitas. Por eso Dios nos invita a mantener esa relación tan personal. Por eso Él se presenta a nosotros como un papá que platica. Por eso Él te dice, pregúntame o déjame preguntarte. Por eso a Dios le gusta y nos dejó estos ejemplos en la Escritura, no para que veamos lo que un día sucedió en la historia, sino para que ahora nosotros veamos cómo Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Cuando necesitamos tener dirección, en segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, fíjate, segundo de Samuel 2, 1, después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue ¿a qué? ¿A qué? A consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sí. Ahora David no tenía claro bien la respuesta y David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. O sea, Dios es tan detallista, que Dios siempre te va a responder. Algo parecido le sucedió a Saulo cuando él le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad,
ve a la calle que se llama derecha, hospédate en una casa de un hombre que se llama Ananías y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Porque esos son ejemplos de cómo tú y yo tenemos que aprender a interactuar con Dios. Ser cristiano no es solamente decir creo en Él. Ser cristiano significa que tú y yo podemos mantener una relación tan íntima, tan estrecha, que tenemos a nuestro Padre que platica con nosotros y que podemos intercambiar opiniones. Claro, regularmente tú y yo estamos aquí para preguntar, para pedirle a Dios dirección, para que Él nos dirija, para consultarlo. Pero ojo, también ten en cuenta que Dios quiere que lo escuches. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que lo escuches. Y a veces no queremos escuchar a Dios porque tenemos miedo de lo que nos va a decir. ¿Y si me regaña? ¿Y si me pide que haga algo que yo no quiero? Y ahí comienzan los problemas, porque entonces significa que no quiero tener ese encuentro con Él. Es como el papá cuando le dice a su hijo, hijo, vamos a platicar. Y el hijo dice, pues, ¿qué hice? Entonces como que le tiene miedo, ¿verdad? Pero Dios quiere que lo escuches. En Números capítulo 12, versículo 6, Números 12, 6, fíjate bien, dice, y el Señor les dijo, escúchenme bien. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero Dios nos dice, escúchame bien. Así que dile otra vez al que tienes a tu lado, escúchalo bien. Escúchalo bien. Quiere decir que tú y yo tenemos que estar atentos cada decirle, Señor, te quiero escuchar. Si tú me dices, hermano, es que no sé cómo escucharlo, dile, Dios, soy tan torpe que a lo mejor no alcanzo a escucharte. No entiendo lo que me estás diciendo. No sé discernir tu voz. No logro escucharte. Hay personas que cuando pierden la capacidad de oír, se ponen un aparatito en su oído para amplificar los sonidos y poder escuchar mejor. Y a veces tú y yo le decimos, Señor, a lo mejor necesito algo en mi oído espiritual para poderte escuchar, para saber cuando tú me estás hablando, para no pasar inadvertido. Y Dios tiene muchas maneras de hablarte. Ya leímos en el versículo de origen en Hebreos que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habla Dios? Muchas veces y de muchas maneras. Así que el problema no es que Dios esté mudo. El problema no es que Dios no quiera hablar, porque Él habla muchas veces y lo hace de muchas maneras. Significa que entonces en nosotros a lo mejor hay tal torpeza que cuando Dios nos habla no lo sabemos escuchar. En Job capítulo 33, versículos 14 al 18, Job 33 del 14 al 18, dice, Él nos habla, fíjate bien, Él nos habla, ¿cómo nos habla Dios? De muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Wow, Job le dio al clavo. Dios nos habla de muchas maneras, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no entendemos. A ver, dile que tienes a tu lado, por favor, entiende a Dios. Yo quiero preguntarles, ¿habrá habido aquí alguien que Dios le hable y que no le entienda? Sinceramente, ¿o soy el único? Yo sé que muchas veces Dios nos habla y le decimos, Señor, perdóname, pero no te entiendo. Y Dios, no es que Dios no hable bien. El problema es que a veces nosotros no entendemos exactamente lo que dice aquí. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros no entendemos. Ahora, fíjate lo que dice a continuación. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído. ¿En dónde nos habla Dios? Al oído. Y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, para que nos libremos de la tumba o de sufrir una muerte violenta. Nuestro hermano dio un testimonio, cómo él quiso morir, incluso se roció con alcohol y se incendió para morir. Y Dios lo salvó de eso.
y le dio una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando a nosotros? Y a lo mejor no somos nosotros los que en nuestra torpeza, aunque Él nos habla al oído, nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos. No alcanzamos a entender lo que nos está diciendo. Nos habla con su palabra, nos habla en sueños, nos habla en visiones y nos habla al oído. Y Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Ahora lo importante es que tú afines tu oído y le digas: Señor, quiero aprender a escucharte. El Señor dice: pide y recibirás. Así que si tú le pides: Señor, te quiero aprender a escuchar, Dios te va a responder y te va a dar la habilidad de escucharlo y de entenderlo. Lo único que necesitas es el tiempo, el espacio para que Dios te pueda hablar. En Joel capítulo 2, versículo 28, para que veas que esto no fue una ocurrencia del libro de Job, en Joel 2, 28, ahora nos dice Dios: después de esto, y está hablando Dios mismo, después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes, los hijos y las hijas de ustedes, ¿qué? Profetizarán, los ancianos tendrán, ¿qué? Sueños, y los jóvenes recibirán, ¿qué? Visiones. Ahora yo quiero preguntar: ¿habrá alguien que alguna vez Dios le haya dado un sueño y que ese sueño se haya cumplido? Yo sé que todos soñamos, pero a veces puedes tener pesadillas porque cenamos muchas quesadillas, ¿verdad? Entonces a lo mejor: ay, hermano, ¿qué significa que vi elefantes? Pues, ¿quién sabe qué significará que viste elefantes? Pero ¿alguna vez Dios te ha dado un sueño y ese sueño se cumplió tal cual? ¿Sí? ¿Habrá alguien? A ver, levanta la mano. Aquí tenemos a alguien, pastor, arriba a su derecha, A arriba a ver, la derecha. adelante, Mario. Sí, buenas tardes. Yo les quiero contar el sueño que tuve el jueves. Como el domingo yo regalé, bueno, ahora en lo de CREA, regalé la bandera de Israel. Yo tenía en mi corazón: ya no voy a tener una bandera, pero aquí en el museo tenemos una pequeña. Y yo dije: bueno, me tengo que dar el tiempo para llegar a tiempo y sacar la bandera. Pero una hermana me había dado una cita para verme con ella. Y yo en el sueño soñé que yo llegaba y sacaba la bandera y me la llevaba al grupo de mujeres. Y ya que estaba yo ahí, me acordaba de la cita que tenía con la hermana y dejaba la bandera y me iba a buscar a la hermana. Ese fue mi sueño. Soñé con la bandera de Israel. ¿Y cómo se cumplió ese sueño? Pues se cumplió que sí la saqué, sí vine y la saqué y sí la tuve en el grupo de mujeres. Obedeció lo que vio en el sueño. Amén. Muy bien, hermana Paulito, muchas gracias. ¿Alguien aquí ha tenido una visión donde Dios le habla claramente y se cumple lo que esa visión dijo? A ver, allá hay una persona con la mano levantada, mi querido Marquito. ¿Puede levantar su mano? Póngase de pie, hermana, para que la vea Marco. Buenos días, hermanos. Yo tenía mucho dolor en la cadera y el Señor me avisó por medio de una hermana que oró por mí, pero nomás me dijo eso. Estuve en tratamiento con terapeutas, me dolía mucho el pie en el tobillo y estuve bastante tiempo así. Y mi hermano me dice: Carmen, tuve un sueño. Le dije: dime. Me dijo: soñé que íbamos en una escalera subiendo hacia el cielo. Y yo te decía: manita, ¿por qué no le dices al Señor que te sane tu pie? Y le digo: de veras, ¿verdad? Yo intercedo por las personas. En las madrugadas me paro a orar, intercedo, pero pues nunca me acuerdo de mí. Y al siguiente día desperté en la madrugada, fui y me senté en la sala a oscuras donde yo oro por las madrugadas y empecé a orar por mí. Y de repente oí un tronido de rayo que cayó ahí adentro de mi casa, como cuando empieza a llover. Y yo misma me asusté, pero estaba en una visión. Y vi dos rayos que hacían zzzz, y a la derecha oí la voz de Dios, una voz estruendosa, una voz varonil muy fuerte, y Él empezó a hablar:
pero no entendí porque era otro idioma, no era español, no era inglés, no era francés. No sé en qué idioma me estaba hablando y de repente ya se quitó la visión y pues ya me quedé así, dije, aquí ocurrió algo, aquí ocurrió algo. Y en la mañana ya no me dolía el pie y el dolor de la cadera se fue, pero no entendí el idioma y el Señor hizo un milagro y yo me quedé. Dije, ¿qué tienen que ver los rayos? Y busqué en la Biblia qué significaban los rayos de Dios y decía que era la voz estruendosa de Dios en la tierra y también hablaba de que podía hacer milagros y eso es lo que hizo conmigo, pero no entendí porque no sé en qué idioma estaba hablando. En lenguaje espiritual. Gloria a Dios, pues fíjense, una visión que además vino acompañada de un milagro. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que tenemos un papá que platica? Tenemos un Dios todopoderoso. Ahora, Dios nos habla también a través de voz audible. En Mateo 17:5 tenemos el ejemplo de cuando dijo lo siguiente. Dice, todavía estaba hablando cuando una voz del cielo de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y Jesús dijo, esto no lo dijo por mí, lo dijo por ustedes. ¿Alguien aquí ha escuchado la voz audible de Dios? ¿Alguien aquí lo ha escuchado? Muy claramente. Allá, gracias. A ver, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un día estaba yo dormida y en el sueño escuché la voz de Dios. Es exactamente como lo dice la Biblia. Era una voz de trueno, ya lo dijo la hermana también, y era un mensaje muy claro para una hermana en ese momento del grupo de básicos donde estaba yo dando servicio. Rápidamente a la mañana siguiente yo la localicé, hablé por teléfono con ella y ella me dijo que efectivamente estaba esperando hablar con alguno de nosotros los servidores porque ella tenía una necesidad. Y entonces yo le platiqué lo que a mí el Señor me había mostrado respecto a ella. Pero esa voz me acuerdo que era tan maravillosa y tan grande, tan estrepitosa, que yo nada más me acuerdo que jadeaba y hacía así, porque es una voz como de trueno, efectivamente. Gloria a Dios, gracias. Y yo sé que hay muchos testimonios más, no tenemos hoy el tiempo de escucharlos todos, pero Dios nos habla por su palabra. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando tú todos los días te tomas el tiempo para leer las Escrituras, Dios te va a hablar y te va a hablar de una manera muy natural y verás cómo la palabra tiene la respuesta, la dirección, el consejo que tú necesitas. Y muchas veces lo que tú leíste en la mañana, te das cuenta que a lo largo de tu día, justo lo que Dios te dijo, eso es lo que tienes que decidir o lo que tienes que hacer. ¿Alguien tendrá un testimonio de algo que Dios le haya dicho en la mañana cuando estaba leyendo la palabra y a lo largo del día ocurrió tal cual Dios se lo dijo? A ver allá, mi querido Marquito, levanta tu mano, por favor, hermana Gaby, ponte de pie para que te saquen el micrófono. Pido los testimonios para que vean que Dios lo hace. Estábamos orando por una casa y el Señor en su palabra me dijo, el gorrión halla casa. Y dije, ok, fuimos con la familia a ver la casa y pues es una privada de varias casas, entonces no sabía qué casa iba a ser. Y yo le dije, Señor, si tú dices que es la 7, sé que esa va a ser la casa y la casa es la 7. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es Dios, porque tú y yo tenemos un papá que ¿qué? Que platica y quiere platicar contigo. Dios quiere que tú y Él tengan una relación de confianza. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado, ¿cómo los llamó Dios? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ahora, muchas veces se habla de que la relación entre un padre y un hijo es una relación de amistad. Una relación de amistad porque hay confianza, una relación de amistad porque hay un diálogo, una relación de confianza porque te puedes sentar a platicar.
Y qué hermoso que Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahora nos diga: yo quiero ser su amigo, yo quiero ser tu amigo. Y todo lo que yo sé, te lo quiero dar a conocer a ti. Fíjate qué hermosa forma de transmitirlo de parte de Jesús. Así que dile a tu hermano que tienes a tu lado: Jesús quiere ser tu amigo y quiere platicar contigo. ¿Te puedes tú imaginar sentado tomándote una tacita de té o de café, decir: Jesús, yo quiero platicar contigo? Y pone la otra silla ahí junto a ti. Te repito, aunque te digan que estás loco, pero tú no vas a platicar con el aire, porque tú tienes un papá. ¿Un papá que qué? Un papá que platica. En 2 de Crónicas 33:10 es importante que hagas lo que él te diga. Dice: el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos ¿qué? No le hicieron caso. El problema es que a veces no le hacemos caso a Dios. Y también nos lo reclama en Proverbios 1, 24 y 25. Dice: pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Yo siento que esto es lo que muchas veces ocurre en este tiempo. Dice Dios: yo los llamé y nadie quiso oírme. Nadie quiso oírme. Les tendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Qué importante es entonces que tú y yo le digamos: Señor, yo no quiero ser así. Yo te quiero oír, yo te quiero escuchar, yo quiero platicar contigo. Y finalmente Zacarías 1:13. Zacarías 1:13. Fíjate de qué manera tan hermosa Dios te quiere hablar. Para que no le tengas miedo. No tengas miedo de preguntarle y que Dios te hable. Seas varón, seas mujer, seas joven, seas viejo, seas niño. No importa la edad que tengas, si eres casado, si eres soltero. Dice: el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo con palabras. ¿Palabras qué? ¿Palabras qué? Amables y reconfortantes. Es como Dios te quiere hablar. Tu papá que platica quiere hablar así contigo. Si tú dices: la verdad es que me reconozco torpe para escuchar a Dios, ponte de pie y dile: Señor, te quiero escuchar. Porque a lo mejor oramos mucho, pero escuchamos poco. A lo mejor muchas veces estamos pasando horas orando, pero cuando se trata de escucharlo, decimos: ay, Señor, la verdad es que soy tan torpe que no te escuché. Ahorita, porque ya estamos sobre tiempo. A ver, rápidamente, acércale el micrófono a la hermana, mi querido. Ahí viene Rubén. Muy breve, porque. Adelante, hermano, adelante. Bueno, yo también he sentido que Dios también nos habla advirtiéndonos de peligros. A mí me ha sucedido mucho que a veces cuando tengo un sueño de algún familiar que le va a pasar algún accidente, no sucede, pasa 2, 3 meses y resulta que pasa el accidente. Cuando me da el sueño el Señor, yo le advierto a la persona y le digo: ten mucho cuidado porque fíjate que soñé esto. Y me dicen: pero no, ¿cómo? O sea, como que no creen. Y pasa el tiempo y resulta que siempre eso sucede. Me pasó con la muerte de mi abuelita y es algo muy, muy impactante, porque yo una vez fui a verla a la cama porque yo era la que la cuidaba y literalmente la vi muerta. O sea, yo la moví y le juro, pastor, que no pesaba, se movía. Entonces en ese momento le hablé inmediatamente a mi mamá y le dije: mamá, porque mi abuelita vivía aquí en la Ciudad de México y donde quería ir a terminar su vida pues sería en Puebla. Entonces yo le hablé a mi mamá y le dije: mamá, fíjate que mi abuelita pues está a punto de fallecer. Le digo: se me hace que ya te la tienes que llevar al pueblo. Y me dice: ¿pero cómo? Le digo: sí, yo literalmente la sentí. Y entonces no creyó mi mamá y le habló a mi hermano y le dijo: ¿sabes qué? Pues le contó. Y fue y le dijo a mi hermano, y mi hermano en ese fin de semana no pudo ir, le dijo que iba a ir hasta el siguiente. Y entonces yo le dije: mamá, pero te tienes que apresurar porque
en verdad mi abuelita cuando llegue al pueblo, pues ya no va a tardar, nada más espera llegar al pueblo. Y literal, mi hermano en la semana siguiente fue, la dejó, y mi mamá todavía pasó al médico y le dijo, no, su mamá está muy bien, no pasa nada. Y pues ya se fue mi mamá muy tranquila, la dejó en la casa y mi abuelita falleció en la noche. Dios le habló y usted escuchó. Porque, Vamos pues, a poner hubiera nuestras manos en nuestros oídos. Yo quiero que tú ores por tus oídos. Y le diga, Señor, abre mis oídos. Yo quiero oírte, quiero escucharte. Pon tus manos en tu corazón. Señor, dame un corazón dócil, sensible. Pon tus manos en tus ojos, Señor. Si tú me das una visión, si tú me das un sueño, quiero aprender a platicar contigo. Díselo. Quiero aprender a platicar contigo. Que entre tú y yo haya esa confianza donde tú me preguntes, yo te responda, donde yo te pregunte y tú me respondas. Señor, no solamente queremos orar para pedirte cosas y retirarnos del lugar donde oramos, sino tener esa relación contigo tan bonita, tan fluida, de tanta confianza, donde tú como nuestro papá y nosotros como tus hijos podamos tener ese diálogo, esa plática. Que cuando tengamos dudas, inquietudes, confusión, cuando debamos tomar decisiones y no sabemos cuál es la mejor, o cuando tú nos quieres levantar para orar o interceder por alguien, no importa, Dios, lo que tengamos que hacer. Cada vez que tú nos hables, nosotros te podamos oír y te podamos obedecer. Padre, sensibiliza nuestros oídos, sensibiliza nuestros corazones. Padre, si hay en nosotros dureza y eso impide que te escuchemos, que nuestro corazón pueda ser tierno y dócil para escucharte a ti. Tú hablas muchas veces y de muchas maneras. Que podamos estar entrenados para escucharte siempre que tú nos hables. Y si no te entendemos, que podamos tener la confianza de pedirte como lo hacía David. Señor, háblame, dime claramente, para que nosotros podamos caminar en tu voluntad. Que cuando leamos la Biblia podamos escuchar tu voz a través de tu palabra cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, quédense así de todos quietos, por favor. Tal vez hay aquí alguien que diga, pero yo no entiendo nada. Creo en Dios, pero tal vez nunca lo he invitado a vivir a mi corazón. Tal vez para ti sea algo extraño, pero tú quieras tener a Dios no como un ser extraño en el que crees, sino como tu papá. Porque Dios te dio la vida, pero también Él dio su vida por ti, para que tú no te pierdas, sino que tú puedas tener vida eterna. Y si tú estás esta mañana aquí y tú dices, yo quiero hacer a Dios mi papá personal, yo quiero que Dios entre a vivir a mi corazón. Si tú eres esa persona, ven a este lugar, vente al frente y permíteme orar por ti. Toma tus cosas de tu lugar, pide permiso y ven aquí. Y déjame orar por ti, para que tú puedas decir, yo quiero que Dios sea mi papá. ¿Habrá alguien en esas condiciones que rápidamente pueda venir? Si está arriba, que pida permiso y baje. Si estás aquí en la parte frontal, pide permiso y ven aquí. Es la decisión más importante que podamos tomar en nuestra vida, si hay. ¿Cuál es tu nombre? Juanita, Dios te bendiga. Juanita, tu nombre es Victoria, Dios te bendiga. Tu nombre es Laura, Dios te bendiga. Tu nombre Guillermina, gracias a Dios. Miren, gracias a Dios, porque para ustedes Dios ya no va a ser un concepto de alguien que está lejos, sino un papá que a lo mejor nunca tuvieron, un papá que las ama, un papá que quiere platicar con ustedes, un papá
que dio su vida por ustedes, un papá que quiere tenerlas por la eternidad con Él. Puedes esperar unos segundos si alguien más va a pasar aquí al frente. Sí, aquí hay otro joven. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Pablo, Dios te bendiga, Pablo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Guadalupe, Dios te bendiga, Lupita. Gracias. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Monse, Dios te bendiga, Monse. ¿Y tu nombre es? Mauricio, Dios te bendiga, Mauricio. ¿Vienes solo o vienes con alguien más? Muy bien, también tu nombre es Nicolás, Mauricio y Nicolás. Muy bien, tu nombre es Esther, Estela, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga. Y aquí hay una familia, sus nombres son Lisbeth, Berkin y la pequeñita Zaira, Dios te bendiga, Zaira. Y aquí hay otra jovencita. ¿Cuál es tu nombre? Katia, Dios te bendiga, Katia. Dios es bueno. Y ustedes a partir de hoy no solamente van a decir creo en Dios, sino pueden decir tengo un papá que me ama y un papá que platica. Aquí hay alguien más. ¿Cuál es tu nombre? Alondra. ¿Por qué les pregunté sus nombres? Porque dice la Biblia que nosotros el día que reconocemos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, nuestros nombres se escriben en el cielo, en el libro de la vida. Y así como hay un acta de registro civil cuando nacemos aquí y nos registran como ciudadanos mexicanos, en el cielo el día que nacemos de nuevo, el Señor nos registra como ciudadanos del cielo. Así que Él dio su vida por nosotros para que eso fuera posible. Y yo les voy a pedir que de una manera muy sencilla ustedes cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo. Pueden usar sus propias palabras. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados. Cristo Jesús murió por nosotros para regalarnos la eternidad. Y hoy yo te invito a que con voz audible, como dice la Biblia, con voz audible, voz que podamos escuchar, le diga: Señor Jesús, gracias porque decidiste morir por mí, porque tomaste mi lugar y dejaste que te crucificaran para que yo no tuviera que terminar en el infierno. Porque me amas, porque eres mi Padre. Y yo a partir de hoy quiero reconocerte a ti como mi Padre y sentirme yo mismo tu hijo o tu hija. Señor Jesús, gracias por regalarme la vida eterna. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí, que me hagas una nueva persona y que todos los días de mi vida yo pueda vivir a partir de hoy para ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendecimos a cada uno de estos varones y mujeres, desde Zaira, la más pequeña, hasta el más grande, Señor. Que cada uno de ellos pueda conocerte, tener esa relación íntima de amistad como padre a un hijo o a una hija. Que cada uno de ellos aprenda a conocerte, a amarte, y que nosotros como iglesia también podamos servirles, ayudarles, atenderles, discipularles. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora un favor, todos ustedes que están aquí al frente, quieren dar media vuelta. Hay una persona que quiere darles un saludo de parte de toda la iglesia. Yo los dejo a ustedes con Marco y con Rubén. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Gracias, Pastor Gil. Y mira, antes de